Hola, soy la profesora Milagros Vilachá y continuando con el estudio de la geometría analítica con nuestras secciones cónicas, en esta presentación estaré explicando lo que corresponde a la llamada elipse, siendo la elipse la figura que se genera cuando un cono lo seccionamos, lo atravesamos por un plano oblicuo, un plano inclinado respecto a su base. Entonces vamos a trabajar la elipse, estaré dando lo que es su definición. Luego hablaré de algunos de sus elementos, no de todos. También llegaré a lo que son las ecuaciones canónicas de la elipse, explicaré bastante detallado la diferencia entre una ecuación y otra. Y por último, lo que es su ecuación general. De tal manera que, bueno, dispongámonos a trabajar sobre esta curva tan interesante, tan importante dentro de lo que es la construcción, la arquitectura y también dentro de la astronomía, ya que debes haber escuchado que las trayectorias de los satélites y de los planetas pues son trayectorias de tipo elíptica. Entonces, nuevamente, colócate frente al computador en un espacio de trabajo cómodo y recuerda que siempre debes ir a tu ritmo. Puedes detener el video o retrocederlo en caso de que tengas dudas, ¿sí? Lo importante es que vayas a tu velocidad, ¿sí? Muy bien, comencemos entonces con una definición. Dice que la elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Aparece nuevamente la frase lugar geométrico de los puntos del plano. Visto como lo dijimos en la circunferencia, esto corresponde a un conjunto de puntos, un conjunto de parejas X y Y, pares ordenados, de nuestro sistema cartesiano. Y la característica de ellos será que la suma de las distancias de cada uno de esos puntos a los puntos llamados focos, esa suma será constante, será la misma. Veamos esto en un plano cartesiano. Ahí tengo ubicados los focos. Estos focos deben estar alineados en un eje que por favor, por ahora va a ser horizontal o en dado caso vertical, pero de ninguna manera va a ser inclinado. No vamos a ver el caso de elipses inclinadas. ¿Qué será entonces la elipse? Es decir, ¿qué características van a tener todos los puntos que se encuentran sobre la línea de color verde? Veamos. Ahí tomé un punto cualquiera. Voy a llamar de 1 a la distancia desde este punto al foco 1 y voy a llamar de 2 a la distancia desde este punto al foco 2. Lo que dice el concepto que está copiado acá arriba es que cuando sumemos la distancia de 1 más la distancia de 2, esa suma debe darnos una constante, es decir, nos debe dar igual independientemente de la posición en la que yo me coloque dentro de lo que es los puntos verdes, los puntos de la elipse. Me coloco acá y calculo la distancia de aquí a aquí y de aquí a aquí, me debe dar siempre el mismo número. He querido utilizar la aplicación de GeoGebra, dado que ella puede animar la elipse, recrear lo que está pasando. Veamos. Tenemos los dos focos, F1 y F2. Tenemos un punto P representando todos los puntos de la elipse. Llamo de 1 y llamo de 2 a las distancias que vimos anteriormente. Veamos cómo se empieza a mover este punto y veamos las distancias. Las distancias naturalmente están cambiando, pero la suma desde ese punto, independientemente de la posición en la que se encuentre, hasta los focos, la suma siempre va a ser constante, incluida esta posición. La suma de D1 más D2 va a ser la misma cuando nos detenemos, por ejemplo, en esta posición. D1 más D2 nos va a dar igual a cuando nos detuvimos acá. Esa suma constante es lo que hace la característica de la definición de lo que es la elipse. Voy a detenerme un instante aquí, voy a pasar a mencionar los elementos de la elipse y luego retomaré ese concepto de suma de distancias. Por ahora voy a concentrarme en mencionar sus elementos. Son muchos los elementos de la elipse. Yo voy a extraer en esta presentación los más importantes, ¿sí? Comenzaré entonces ubicando una elipse en cualquier posición, la coloco por comodidad en el primer cuadrante. El primer elemento que voy a mencionar es su centro, lo voy a llamar HK. Luego hablaré de los extremos de este eje A1 y A2 y de los extremos del otro eje B1 y B2 y a ellos los voy a llamar vértices, así los llaman muchos libros. A los puntos F1 y F2, ya como vimos anteriormente, lo vamos a llamar focos. Algún autor
Puede llamarlos f y f', eso es irrelevante, ¿sí? Muy bien, hablemos de las magnitudes, los segmentos bien importantes que vamos a tener acá. La distancia que va a haber desde el centro hasta A1, que por simetría va a ser la misma que desde el centro hasta A2, la vamos a llamar A. Como es la misma distancia al otro extremo, pues toda esta distancia será 2A, que es lo que coloco por aquí afuera. Esa distancia se va a llamar eje mayor. Luego, la mitad, que sería únicamente A, se va a llamar semieje mayor, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a los puntos B1 y B2, a los verticales, observa lo siguiente. Del centro al extremo B1, que va a ser igual del centro al extremo B2, lo vamos a llamar B, así como hay una distancia A que es completa hasta acá, vamos a llamar B completo desde el centro hasta este extremo, que va a ser, por cierto, igual al otro extremo inferior B2. Esa distancia completa desde el vértice B1 hasta el vértice B2, toda esta distancia, se va a llamar eje menor. Luego, la mitad, es decir, desde el centro hasta B1 o desde el centro hasta B2, será la mitad de toda esta distancia, se va a llamar semieje menor. Ahora hablemos de la distancia del centro, el foco, a este foco F1. Esa distancia la vamos a asignar la letra C minúscula, A minúscula, B minúscula, C minúscula, que va a ser igual a la distancia del centro al otro foco. Pues la distancia completa del foco 1 al foco 2 se va a llamar distancia focal, que es todo completo 2C, dado que este pedacito es C y este otro pedacito es C, pues completo será 2C, en cuyo caso tendrías que nada más C se va a llamar semidistancia focal. Sé que en este momento te sientes abrumada o abrumado. ¡Wow, profe! ¿Cuántos conceptos y cuántas cosas que aprender? Pues con calma, toma nota. Como te dije, puedes detener el video si lo necesitas para que no se te acumulen las dudas. Es muy importante estos elementos. He dejado por fuera el concepto de excentricidad, de lado recto, de las directrices. No quiero mencionarlas a ellas. Únicamente estoy sacando los elementos que considero más importantes para nuestro estudio, ¿sí? Vuelvo entonces, para llegar a las ecuaciones, a la ecuación canónica de la elipse, voy a retomar el concepto de la suma de las distancias, ¿sí? Porque las ecuaciones canónicas de la elipse se obtienen partiendo de esta igualdad, de que la suma de las distancias a los puntos llamados focos va a ser constante y se va a llamar 2A, que era la magnitud o longitud del eje mayor. Si yo demuestro la fórmula, me llevaría al menos unos 10 minutos más de video y no los tenemos. Entonces, simplemente menciono que si yo parto matemáticamente de estas distancias, pues usando las fórmulas conocidas de distancias y las desarrollo, voy a obtener dos ecuaciones canónicas y que van a ser dos según la orientación que tenga la elipse. Vamos a tener elipses que sean de orientación horizontal, es decir, el eje mayor sea horizontal, y vamos a tener elipses donde la orientación sea de tipo vertical, que el eje mayor sea vertical. Visto esto de manera gráfica muy simple, esta sería una elipse donde el eje mayor, es decir, es más largo, es horizontal, pero aquí el eje más largo es vertical. ¿Qué las va a diferenciar en sus ecuaciones canónicas? Pues observa la ecuación canónica para el caso del eje horizontal, el eje mayor, y observa la ecuación canónica para el caso del eje mayor vertical. Estoy segura que ya te diste cuenta. Aquí la A, la magnitud A, que era la correspondiente al eje mayor, se encuentra debajo de la X. Y acá la magnitud relacionada con A, bueno, en este caso cuadrado, se encuentra debajo de la Y. ¿Qué ocurrirá ahí? Pues tal como lo estás pensando, hay una asociación del eje vertical con y aquí del eje horizontal con X, ¿sí? Para poder distinguir con más claridad esto, necesito darte la fórmula que relaciona estos tres parámetros A, B y C. Esa ecuación o esa fórmula es muy parecida a la fórmula del teorema de Pitágoras. No es igual, pero es parecida. Muy bien, nuestra pregunta en este momento será,
¿Y cuál de las dos ecuaciones voy a trabajar? ¿Cómo voy a identificar en cuál elipse me encuentro? Pues precisamente de eso se trata lo que quiero explicar en esta siguiente lámina. ¿Cómo identificar la orientación de la elipse ya conocida, su ecuación canónica? No la he graficado, pero quiero reconocer de qué elipse se trata. Pues bien, hagamos aquí una investigación. En la lámina anterior expliqué que la relación entre los parámetros era esta formulita, insisto, parecida al teorema de Pitágoras. Si observas con cuidado, te puedes dar cuenta que A siempre será mayor que B, tal como lo mencioné en la explicación de los elementos. A era parte del eje mayor y B era del eje menor. Entonces, visto esto, las dos ecuaciones que mencioné en la lámina anterior como las ecuaciones canónicas de la elipse, una con el eje mayor horizontal y otra con el eje mayor vertical, ¿qué las va a distinguir? ¿Cómo voy a reconocer la orientación de la elipse? Pues concentrándote precisamente en el denominador que sea mayor. Si A cuadrado, digamos, suponiendo pues un ejemplo numérico, si el denominador mayor se encuentra debajo de la X, entonces tu elipse será de orientación horizontal, es decir, el eje mayor será horizontal, pero si el denominador mayor de la elipse de la ecuación canónica se encuentra debajo de la Y, la orientación será vertical, pues es ahí donde se encuentra el eje más largo y donde se van a encontrar los focos. Entiendo que esto, visto así con representación genérica, con letras, te puede parecer un tanto difícil, pero créeme que ya cuando veamos esto con ejemplos, lo vas a entender mejor, ¿sí? Terminamos este video dando la explicación de la ecuación general, así como la circunferencia tenía una ecuación general, pues la elipse también tendrá una ecuación general. Cuando hablamos en la primera oportunidad de una ecuación general de una cónica, dijimos que iba a tener esta característica. Pues ahora, para el caso de la elipse, debe ocurrir, así como en la circunferencia A y B eran iguales, en el caso de esta ecuación general, para el caso de la elipse, A y B tienen que ser distintos, pero con signos iguales. Eso se resume diciendo que el producto de A por B siempre va a ser positivo, pues más por más da más y menos por menos también da más. Entonces, A y B tienen que ser diferentes, de signos iguales, y eso nos lleva entonces finalmente a que la ecuación general de una elipse va a ser exactamente igual a la ecuación general de cualquier cónica, solo que A y B vas a detectar que deben tener el mismo signo, pero diferentes valores, ¿sí? Pues bien, hasta aquí esta explicación de tipo teórica, te repito, es en forma de resumen, no demostré las fórmulas, dejé muchos conceptos por fuera, pero es hasta donde quiero que lleguemos, ¿sí? Muchísimas gracias por tu atención y espero verte hasta pronto en un próximo video donde haremos ejercicios. Gracias por tu tiempo.